Bien, sean bendecidos, sean bienvenidos. Gracias por asistir. Vamos a continuar la enseñanza del Evangelio de Juan. Es una serie que comenzamos algunas semanas y hemos visto pues todos los principios tan directos acerca de la divinidad de Jesús. Y vamos a seguir compartiendo. Vamos a ir al capítulo 8, si me acompaña. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta tarde, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Eres bueno, eres misericordioso, nos has traído dispuestos, nos has traído con un corazón abierto. Señor, gracias por preparar nuestros corazones para recibir tu evangelio, que es luz, que es vida. Son palabras que dan vida, Señor, es tu palabra, no es palabra de hombre. Es la inspiración de las Escrituras que fueron inspiradas por tu Espíritu, Señor, y que nos muestran siempre y nos guían a toda verdad, a toda iluminación del conocimiento de tu verdad, de tus principios que nos hacen libres. Te damos la gloria, te damos las gracias. Estás aquí, Señor. Redarguye, Señor, obra en nosotros. Ponemos los corazones delante de ti, Señor, para que hagas la obra en esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Hay un pasaje aquí en el capítulo 8. Verso 1 dice que Jesús se fue al monte de los olivos porque justo en el capítulo 7 Jesús estuvo celebrando una fiesta. ¿Alguien se acuerda qué fiesta estuvo celebrando por varios días? Duraba esa fiesta. Y Jesús, ¿se acuerda que fue con sus hermanos, que primero los hermanos lo rechazaron, sus hermanos se adelantaron, después Jesús a mitad de la fiesta Él llegó, pero era a mitad de la fiesta porque era de varios días, y luego empezó a manifestarse, a dar testimonio de la palabra de Dios, y ahí fue donde Él dijo que Él era el agua de vida, ¿se acuerdan? El agua de vida. ¿Alguien se acuerda qué fiesta era? De los tabernáculos, ¿se acuerdan? En esa celebración, ¿por qué tabernáculos? Porque se celebraba cómo Dios los sustentó en el desierto, cómo sacó agua de la roca, de la peña, cómo fueron sustentados por Dios en el desierto, ahí cuando habitaban en tiendas, por eso se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente había un rito que se hacía con agua que era sacada del estanque de Siloé y era llevado al templo, y era un rito, y en medio de ese rito Jesús dijo: yo soy el agua de vida. ¿Se acuerdan? O sea, Él precisamente declaró que era el agua de vida, que debemos venir a Él para saciar esa sed. Porque en el mundo tenemos una sed constante, una sed natural, física, pero también hay una sed del alma y del espíritu. Constantemente las personas tienen sed. Y precisamente los vicios, las drogas, los placeres crean una dependencia, pero que el hombre no logra saciar su sed. Hay personas con sed de venganza, hay personas que entonces están secos, están sedientos. Hay personas sedientas de deseos pervertidos, no se dan cuenta que están adentrándose en un desierto cada vez más profundo, que su vida se vuelve cada vez más reseca al tratar de depender de las cosas del mundo. Queriendo saciar la sed, una persona entra al terreno de la pornografía, de la inmoralidad sexual, y cuando acuerda está en un desierto, sin la capacidad de saciar su sed. Entonces está cada vez con mayor necesidad, con mayor sed, y esa es la sed en el mundo, hermanos. Es un desierto. Así son los vicios, así son los deseos de la carne. Imagínate una jovencita
que cree que acostándose con el novio va a saciar su sed, esa sed a lo mejor de amor, de cariño. De lo contrario, se volverá una persona más dependiente, más con mayor sed. Se volverá una persona sin respeto a sí misma, que ha perdido su dignidad. Y te sentirás más vacía y sedienta, como la samaritana. La samaritana, en medio de todos los hombres con los que había estado, ¿qué le dijo Jesús? Volverás a tener sed. Y Cristo nos está ofreciendo una agua que no solamente va a saciar nuestra sed, sino que hará de nosotros una fuente de agua viva, donde corran torrentes, manantiales de agua viva, gloria a Dios. Porque es la llenura del Señor en nosotros, y con esa llenura se enfrenta la vida, y con esa llenura pasamos el desierto, porque este mundo es como el desierto que estamos pasando, pero la fuente está aquí, porque Cristo ha llegado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú enfrentas la vida y lleno del Señor, y lleno porque los manantiales corren desde aquí, porque aquí está Cristo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y así es, eso es lo que es un cristiano, hermanos, lleno del agua de vida. No se concibe un cristiano sediento, reseco en ese sentido, falto de amor, falto de esa vida de Cristo, de esos manantiales que quieren correr por ti. Y eso es lo que dijo Jesús: yo soy el agua, yo soy, Jesús era la roca, dice otra escritura, pero Jesús es esa agua también, porque Jesús lo es todo, en Él estamos completos. Jesús es el tabernáculo, Jesús es la luz, Jesús es la puerta, Jesús lo es todo, en Él estamos completos. Colosenses 2:8. Amén. Jesús es fuente de agua viva. Verso 2. Y por la mañana volvió al templo, fue al monte de los olivos, después de estar en la fiesta, va al monte de los olivos y vuelve a ir al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Empezó a compartir, empezó a enseñar al pueblo. Y ahí en el templo pues había un lugar que se llamaban los atrios, que era la parte exterior del templo, porque acuérdense que el lugar santo y santísimo nadie podía entrar más que los sacerdotes al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero en los atrios podía entrar el pueblo. Y ahí estaban una parte que se llamaba el pórtico de Salomón, donde fueron precisamente se convirtieron muchas personas, donde fue sanado el paralítico, y donde se reunían ahí en el pórtico de Salomón antes de empezar la persecución. Pero en este caso todavía no sucedía todo eso. Aquí en el templo ahí se juntaban en las fiestas los judíos que venían de otros lados, y ahí les está compartiendo. Y en ese lugar, en el templo, o sea, en los atrios, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues tú, pues, ¿qué dices? A ver, Moisés dijo esto, la ley dice esto, ¿tú qué vas a decir? Mas esto decían, ojo, tentándole para poder acusarle. O sea, le pusieron una trampa. Los líderes judíos, como ya querían matarlo, y ya lo había dicho Jesús que lo querían matar desde temas anteriores, lo que estaba pasando aquí era que ellos esperaban que Jesús dijera: no, sí, apedríenla. Entonces iban a tomar a Jesús como una persona falto de amor, falto de misericordia, y que además, ¿dónde estaban aquellos pecados que él decía perdonar? Porque acuérdense que Jesús decía: tus pecados son perdonados. Entonces,
por una parte querían acusarlo y por otra parte, si Jesús decía que la apedrearan, pues malo para Jesús. Y si decía no la apedreen, pues malo para Jesús, porque iba a decir, bueno, pues estás en contra de la ley de Dios. Entonces fíjense cómo siempre las opciones, por eso los vendedores, si tú no te has fijado qué es lo que hacen los vendedores, siempre los vendedores te dan dos opciones para acorralarte, ¿verdad? Y en muchos sistemas ideológicos dan así dos opciones para que no te vayas a ver más opciones, ¿no? En ese sentido, ellos le pusieron una trampa. A ver, aquí hay de dos sopas, A o B, ¿qué vas a hacer? Entonces Jesús, quien es la sabiduría misma y lleno del Espíritu Santo, dentro de los dones del Espíritu Santo está un don que se llama don de palabra de sabiduría. Y ese don de palabra de sabiduría precisamente te guía el Espíritu Santo a que digas las palabras que tienes que decir en un momento dado, y eso es un don. Y hay otros dones como de revelación, otros dones, por ejemplo, de milagros. Así como hay varios dones, hay uno de los 9 dones que dice 1 Corintios 12, uno de los 9 dones que es el don de palabra de sabiduría. Y ese, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y te demanda alguien respuesta, tú das la palabra exacta, lo que debe responder. Porque ellos pusieron una trampa a Jesús con esta mujer. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate cómo Jesús rebasa los límites que le pone el hombre, las trampas, y Jesús se va por encima de esas trampas y entonces los desarma totalmente. A ver, ¿quién va a ser el primero? El que ustedes esté sin pecado, sea el primero. O sea, Jesús no dijo no la apedreen o sí apedréenla. Él dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí vemos ese don manifestado, como cuando le preguntaron lo de si debían de dar el tributo a César, ¿se acuerdan? ¿Hay que darlo o no hay que darlo? Si decía sí, malo, porque estaba a favor de Roma y de la esclavitud. Y si decía no, pues era un rebelde que no se sujetaba a la ley. Entonces, como quiera, le habían puesto una trampa. Entonces Jesús dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y así. O sea, el Señor tenía este don, obviamente, porque de Él procede por medio de su Espíritu Santo. Y vemos todo esto. Ahora hay un detalle aquí, un detalle que nos brincamos sin querer. Dice el verso 6 de Juan 8:6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, era una trampa. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y muchos han especulado qué estaba escribiendo ahí, ¿no? ¿Qué estaba escribiendo? Entonces hay muchas teorías, ¿no? Que supuestamente se escribía los pecados de los hombres, que estaba escribiendo una cosa u otra, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero hay quien dice también que probablemente lo que estaba escribiendo era la ley de Dios o los mandamientos, cosas por las cuales ellos se sintieron aludidos, porque lo que les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces aquí vemos, hermanos, que la condición del hombre es una condición de corrupción, es una condición de pecado. O sea, el ser humano está en una condición de pecado. Y aquí el único justo, ¿quién era entre todos ellos? Jesús mismo. O sea, Jesús sí podía acusarle, Jesús sí podía traer todo juicio sobre ella, porque finalmente, ¿quién es el que va a juzgar al mundo?
Jesucristo, Jesús hereda todo. Al final, quien lleva a cabo el juicio de Dios va a ser Jesús. La Biblia nos habla de la ira del Cordero y cómo es Jesús quien abre los sellos. El único que se encontró digno de traer los juicios a la tierra fue Jesús, y un día lo va a hacer, y un día va a juzgar al mundo. Un día compareceremos ante Él, ante Cristo, por todos los actos y hechos. Aquellos que no estén lavados en su sangre tendrán que dar cuenta de cada pecado cometido, inclusive de cada palabra ociosa que se haya dicho, o sea, hasta de las palabras que hayamos hablado. Y vemos que este Jesús, que sí puede juzgarla, le dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedaron solos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, dice, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe? Ese juez que sí pudo haberla juzgado, que sí pudo haberla condenado, puesto que es justo, mostró esa misericordia, ese perdón. Y aquí vemos el evangelio de salvación, porque esa mujer nos representa a todos y cada uno de nosotros. Esa mujer representaba a todos en ese momento, porque todos estaban acusados de pecado. Y esa mujer había sido encontrada en el acto mismo, estaba viviendo una práctica, una vida de fornicación, de adulterio. Pero es así como nos encuentra el Señor, justo en el mismo pecado. Dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el error de la mayoría de las religiones, cómo interpretan la vida, de que creen que el hombre debe ser bueno para salvarse. Y Jesús llega en un momento, en el peor momento de nuestra vida, de tormento, de pecado, de oscuridad, y ahí trae su luz, ahí trae su amor, ahí derrama su misericordia. Y es lo que la Biblia dice acerca de su gran amor por nosotros, los que no merecíamos ser amados. Y es justo lo que hace que nosotros reflexionemos, nos arrepintamos, dejemos las tinieblas, dejemos el pecado y podamos obedecer a Cristo cuando dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. A ver, dile al que está a tu lado: no peques más. Dile: yo te vi, no te creas, no. No, más bien Cristo es el que nos ve y quien nos puede acusar y quien nos otorga esa liberación de esa condenación. Vean el gran amor de Jesús. Y ¿sabes qué? La Biblia muestra en su estructura de lo que es el Evangelio. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En este caso, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Los religiosos, no los religiosos, cualquier persona se encuentra en pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno solo. O sea, todos nosotros fuimos constituidos pecadores y dignos de la condenación de un juicio eterno. Y estando en esa condenación, dice Romanos 5:6, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, dice la versión Dios habla hoy, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. O sea, justo estando en la incapacidad, porque éramos esclavos del pecado, vivíamos para nuestros placeres, vivíamos para nuestros deseos, para la carne, para el mundo, no estábamos en luz. Y es precisamente lo que cambió todo, la luz de Cristo. Vamos a verlo en el verso 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús nos agarró en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. A ver, dígale al que está a su lado, no andará en tinieblas. Ser ahora un hijo de Dios, ser perdonado, entender este amor de Cristo, nos hace ya no andar en tinieblas. Esta mujer, así como la samaritana, ya no anduvieron en tinieblas. Entiende que fueron personas que se arrepintieron. Dice la Biblia acerca de esta mujer en Marcos 16:9, porque esta mujer se dice que es María Magdalena en otros pasajes paralelos o de los evangelios con escrituras paralelas, hablando del mismo tema. Menciona en Marcos 16:9 que esta mujer fue liberada de 7 demonios, imagínate. O sea, una mujer esclava de sus deseos, esclava inclusive a nivel demoníaco. ¿Cómo vivía para sus placeres, cómo vive el mundo? ¿Cómo vivíamos antes? Pero esta todavía con doble remache o con 7 remaches más porque tenía 7 demonios. La mayoría de nosotros no estábamos endemoniados, simplemente estábamos en el mundo y en pecado, influenciados como todos por el diablo, influenciados, pero no endemoniados. Esta mujer estaba endemoniada y Jesús la liberó. Qué tremendo, ¿no? Porque Jesús es la luz, porque Jesús es la luz del mundo que echa fuera las tinieblas. Y precisamente eso es lo que representan las tinieblas: toda maldad, toda impureza, toda conductas equivocadas, la inmoralidad. Todo eso representa las tinieblas, incluyendo el pecado, incluyendo las obras del mal. Y Jesús acaba de traer su luz a esta mujer, una mujer adúltera, una mujer que cualquiera la acusaría, la señalaría, porque esta mujer vivía en oscuridad, de maldad, en pecado, esclava de corrupción, en las mismas tinieblas. Y así es como nos encuentra Jesús a cada uno de nosotros. Por eso Dios manda que seamos compasivos, que hablemos del arrepentimiento, sí, pero que llevemos el mensaje de alcance de amor, confrontando, claro que sí, pero todo es en base a un evangelio que alcanza, que muestra la obra de Jesús, que muestra la misericordia de Jesús. O sea, es un equilibrio doctrinal donde tenemos que hablar del pecado, mencionar al pecado, confrontar el pecado con el equilibrio de ver cómo el Señor es esa luz y ese ungüento para nuestras heridas, para nuestra vida vacía, para nuestra vida de tinieblas, cómo su luz va a disipar todo eso. Y esta mujer es llena de la luz de Cristo. Es un evangelio de perdón, de misericordia. El error de un evangelio incorrecto, o mejor dicho, el error de muchas iglesias actualmente que predican el evangelio, es que no hablan del arrepentimiento. Y aquí Jesús está hablando del arrepentimiento, porque le está diciendo, no peques, ¿qué? No peques más. Ese es el arrepentimiento, es la luz de Cristo, es esa bondad que ella experimentó. Se vio en un momento donde iba a ser condenada, donde iba a ser muerta, y donde Cristo le mostró esa misericordia. Desde entonces esa mujer siguió a Jesús, se convirtió en una fiel seguidora de Jesús. Fue alcanzada, hermanos. Fíjense, vamos a adelantarnos un poquito hasta el capítulo 12, verso 46. Fíjate lo que dice Jesús: yo, la luz, eso dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. A ver, dígale que está a su lado, no, para que todo aquel que cree en mí, dígale, no permanezca en tinieblas. Dígaselo, ¿qué tal si va a permanecer en tinieblas? Dígaselo para que no permanezca en tinieblas. Nada, se cree.
Yo quiero que esto de que repitan y eso, pues aparte que es para que no se duerman, ¿verdad? Es para que tome atención de esas palabras, porque, a ver, yo soy la luz, dice Jesús, y si yo soy la luz, se trata de que tú ya no permanezcas en tinieblas. Sí, el Señor nos agarró en la peor condición, nos agarró en el peor estado que podamos vivir, de pecado. Cuando juzgábamos a otros, le decía esta semana que llegó una persona que juzgó a otra porque estaba borracha. Llegó un cliente y estaba tomado y empezó a decir tanta cosa y el otro lo empezó a juzgar. Y era nomás lo que hace el alcohol y esto y lo otro, y empezó a juzgarlo el Señor. Y nos pidió un teléfono y nos pidió que se lo grabáramos y traía ahí pornografía en su celular. Fíjate, uno acusando al otro y los dos en las mismas tinieblas, en el mismo hoyo, pero entre ellos acusándose ahí. Y lo que quiero darte a entender, lo que Cristo nos está dando a entender aquí, es de que si la luz viene a ti es para que tú salgas de las tinieblas. Es para que no permanezcas en tinieblas, porque yo soy la luz, dice Jesús, que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, ya la luz ya te llegó. ¿Cuántos tienen a Jesús? Entonces, ya las tinieblas ya pasaron. O sea, ya no tenemos por qué vivir en tinieblas. No tenemos por qué vivir en amargura, en resentimientos, en inmundicia. ¿Verdad que no? Ya no. Esas tinieblas van pasando. Cristo llegó, ya nos alumbró. Ahora estamos en la luz de Cristo. Nos ha llegado el amor de Dios. Entonces nos guía en una vida de santidad, en una vida de luz, de rectitud. El ser humano se encuentra en tinieblas y ahí va a permanecer a menos que reciba la luz de la vida, que es Cristo. Ninguna religión, ideología ni filosofía puede al hombre sacarlo de las tinieblas y de la oscuridad. Solo Cristo, hermanos. No es la metafísica, no son las filosofías de este mundo, no son las religiones, es Cristo, es la persona de Jesús que transmite su luz por medio de su palabra. Ahorita lo vamos a ver. Jesús no dijo tener la luz ni conocer la luz, Él dijo yo soy, es la persona de Jesús. Así como nos está diciendo yo soy el agua de vida, así como dijo yo soy el pan de vida, yo soy, porque el yo soy, hermanos, es la palabra con la que Dios se manifestó, con el nombre más sagrado que podía haber en el judaísmo, porque Dios se manifestó con muchos nombres, Elohim, El Shaddai y muchos nombres que se pueden reportar, más de 40 nombres de Dios. Pero el más santo y sagrado de todos los nombres es el yo soy. Es el más importante de todos. Es el tetragrama YHWH, el nombre de Yahweh, donde uno dicen Yahvé, donde otros dicen Jehová, otros dicen como tratando de pronunciar esas palabras, son 4 consonantes, que es el nombre más sagrado de Dios, tan sagrado que no se pronunciaba, por eso se perdió la pronunciación y por eso hay una discusión de cómo se pronuncia. Los católicos dicen diferente, Yahvé. Yahvé, lo que le estoy diciendo, porque son diferentes formas en que lo pronuncian. Pero lo cierto es que nadie sabe, pero sí sabemos cómo se escribe. Y Jesús estaba diciendo, yo soy. O sea, como diciendo, hablando de la divinidad de Cristo, la plena divinidad. O Jesús como Jehová, sabiendo que
como dijo el capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, o sea que son el Padre y el Hijo, pues en ese sentido. Y el Espíritu que vamos a ver actuando aquí en los capítulos que sigue, el Espíritu Santo, por eso es la revelación de una Trinidad, de un único Dios manifestado en tres personas que obran y que se da este título. Al Espíritu Santo también se le da el título de Dios en el libro de los Hechos. Y de esta manera vemos al Espíritu obrar. Hermanos, vemos entonces que Jesús es la fuente de vida. Vemos cómo este texto, no solo Jesús te perdona y es misericordioso, sino que su gran amor, su luz, que corresponde a todo ese entendimiento de la palabra, te transforma y te libera, saca la oscuridad de ti. Jesús llega a ti y saca la oscuridad, disipa las tinieblas para ser libre de esa oscuridad, para ya no permanecer en tinieblas. Ve cómo dice ahí el 12:46, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, y esto tiene que ver, hermanos, porque en el primer siglo existieron sectas como los nicolaitas. Desde el primer siglo, hermanos, ya había quien había malentendido que el que Dios te perdonara o Jesús muriera por ti o te perdonara, te daba como permiso de pecar. Pues si ya me perdonó, pues entonces no importa lo que haga, que al cabo Cristo me perdona. Y ese era el pensamiento nicolaíta. Y si pones atención vas a ver a muchos cristianos que así piensan, de la denominación que sea. A veces ellos se meten en esos rollos y quieren seguir en tinieblas, no quieren venir a la luz. Y la Biblia habla, y lo acabamos de estudiar hace semanas, acerca de los que quieren permanecer en tinieblas porque realmente no aman la luz. Los nicolaitas tomaron el libertinaje y hicieron de la gracia de Dios, el perdón, como aquí vemos en esta mujer, lo volvieron en un libertinaje, como si Dios le hubiera dicho, no importa que sigas pecando. No, Jesús le dice, vete y ¿qué? Y no peques más. Es la autoridad de Cristo que transforma los corazones, que nos da el poder de aquel que lo manda, de aquel que está dando su luz para ser liberados. ¿Qué dice la Biblia de los fornicarios? Que los fornicarios no ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Así de fácil. ¿Qué dice de los borrachos? Lo mismo, ¿sí o no? De los ladrones, adúlteros. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Arrepentirnos de todo. Y es el Evangelio, el gran amor de Dios que te alcanza, que te perdona. Pero hay que salir de las tinieblas. No hay que permanecer en tinieblas. Y ¿sabes qué? El problema es que el ser humano no solamente está en tinieblas, sino que hay un príncipe de las tinieblas que lo somete, que lo encadena, que lo aprisiona. Le dice Dios en Hechos 26:18, le dice a Pablo que lo ha escogido para que abra los ojos de las personas, de aquellos a los que les va a predicar, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí están las tinieblas que Cristo disipa al traer su luz,
Y también está diciendo, te he escogido no solo para que se conviertan de las tinieblas a la luz, sino que dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. O sea, del poder, del control del maligno. Es increíble cómo Satanás ejerce su engaño y su influencia por medio de demonios a las personas. ¿Cómo engañó o engaña al mundo entero? ¿Cómo engañó a la tercera parte de los ángeles? Y como lo he venido predicando en estos tiempos, el cuidado que tú debes de tener que a ti no te engañe con tanta tiniebla que hay en el mundo, con tanta influencia, conceptos y susurros que pueda traer a tu vida. Y cuando predica esto de que seamos librados de esa potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, el perdón, ahí está el amor, la misericordia que Dios tiene, como la samaritana, como la mujer adúltera que estamos viendo aquí. Ahora, quiero que entendamos que si Cristo es la luz, Él, su luz, nos la da por medio de qué instrumento. Jesús es la luz. Pero dado que Cristo no se te va a aparecer así en forma física y te va a alumbrar, ¿cómo es que esa luz de Jesús llega a las personas? ¿Quién me dice? A ver, los que dicen una cosa pónganse acá y los que dicen otra cosa no se crean nada. A ver, ¿cómo es que esa luz es transmitida a las personas? A ver, primero, vamos a ver 2 Corintios 4:4, sale, ahorita vamos a responder. Obviamente el Espíritu, obviamente la palabra, obviamente, ¿verdad? Pero precisamente el conocimiento del Evangelio es el que refleja la luz de Cristo y ahí obra, donde está la palabra de Dios, ahí está obrando el Espíritu Santo. Porque acuérdense que la palabra es reflejada como una lámpara, ¿se acuerdan? Y la lámpara pues tiene, puedo decir, fuego que alumbra. Pero ¿cómo se mantiene esa lámpara encendida? ¿Por medio de qué? De lo que tiene adentro de la lámpara. ¿Qué tiene adentro de la lámpara? El aceite. ¿Y quién es el símbolo del aceite? Pues el Espíritu Santo, obviamente. O sea, así es como llega por eso es esa representación que vimos en Juan, de que las tinajas llenas de agua se convirtieron ¿en qué? Porque el agua es símbolo de la palabra y bueno, obviamente no se convirtieron en aceite porque también el vino es símbolo del Espíritu Santo. Por eso el agua se transformó en vino, porque el agua es la palabra. ¿Y el Espíritu Santo es qué? El vino. Porque muchos dijeron aceite, ya los oí, ¿eh? Entonces se les fue el rollo. Entonces el asunto es que cómo va junto, pues al igual que la lámpara tiene fuego, sí, pero ese fuego, esa luz, esa lámpara que es la palabra, pues va con el Espíritu Santo. Y es lo que... O sea, por eso hubo así como dividido, ¿no? Uno decía, no, el Espíritu, no, yo oía desde acá, no sé si alguien dijo otra cosa, ¿no? Pero sí. O sea, va junto, pero en esencia, ¿qué es la palabra? La palabra, dice 2 Corintios 4:3, sí dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, no conocen el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo
Dios con D minúscula, un Dios temporal de este siglo, o sea, es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Fíjate cómo habla de resplandecer como una luz, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, Cristo, quien está con el Padre, su luz es manifestada a través del evangelio. ¿Cuándo lo están viendo? Entonces, amados, esa es la razón por la cual el evangelio es atacado tanto y la gente se opone al evangelio, la gente resiste a la luz del evangelio, la gente se molesta, se incomoda. El mundo está en contra de Cristo y de su luz. Entonces el evangelio, hermanos, por eso es que Satanás va a hacer una cosa y otra para que tú no estés apegado a la palabra, para que tú no leas la palabra, para que tú no te llenas de la palabra. Porque Satanás ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que anuncia el evangelio, la gloria de Cristo, la luz de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Va a tratar de estorbar para que no entiendas, para que la gente no entienda. En la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que al que se le habla, luego llega Satanás y roba la semilla? ¿Se acuerdan que si se representa en la parábola del sembrador, aquel que se le habla y que rechaza, dice que porque viene Satanás y roba la semilla, así como un pájaro llega y se lleva la semilla? Así llega Satanás y se roba la semilla para que no germine en el corazón de la persona. Fíjate las artimañas del enemigo, o sea, intentando que la palabra de Dios no se siembre. Pero dice, así es las personas en su corazón, donde las personas, en la parábola del sembrador, los diferentes tipos de tierra son los diferentes corazones de las personas. Un corazón duro, un corazón que rechaza, un corazón que no está abierto, como el de la buena tierra. Otros corazones tenían espinos y pedregales, pero hay junto al camino, que es el terreno duro, el terreno pisado, el terreno que no entra la semilla, y llega Satanás y se roba la semilla. Y a lo que voy con todo esto es que Satanás roba la semilla para que la persona no la entienda, para que la persona no se convierta, no le llegue la luz. Y es el trabajo de Satanás, hermanos. El trabajo de Satanás es que la palabra de Dios no entre. ¿Cuántas veces tú oyes? Y aquí puedes escuchar sermones y venir cada domingo, pero a veces la palabra de Dios no entra, porque está Satanás robándola. Porque no hay un corazón dispuesto a decir, yo quiero del Señor, yo quiero de su palabra. Yo he entendido que estamos en un mundo caído, que hay un enemigo que quiere destruirme. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito abrir mi corazón y depositarla en el lugar más seguro de mi persona. Abrir mi corazón, porque Satanás se roba la semilla. Y son gente que están en estudio, en estudio, en estudio. Y dices, bueno, pues, ¿cuántos años tienes de cristiano? Me estaban diciendo que en las células, por años que se ha estado yendo a las células, les hacen preguntas de lo más básico. Y la gente se queda así, ¿qué? Y no saben ni responder, no saben decir. Si llega alguien y les dice cualquier cosa, los mueve de su fe. En cambio, hay personas que llegan, tienen poquito tiempo, abren su corazón al evangelio, entonces la palabra de Dios empieza a germinar y a dar fruto, y las personas se empiezan a mantener en la firmeza de los principios de Dios, que son luz y que nos apartan de ese estado de oscuridad, de ese estado tibio, de ese estado inerte, muerto. La luz de Cristo se esparce por medio del evangelio, porque la misma Biblia es luz, porque anuncia a Cristo, porque es la palabra de Cristo. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces lo que va a tratar de hacer Satanás es que el mundo no conozca el evangelio y que los cristianos que lo escuchan robar la semilla para que no germine. Por eso en el mundo está lleno de tradiciones. Aquí México, que está lleno de la religión tradicional, ha reemplazado la palabra de Dios por las tradiciones. Apenas menciones Biblia o Jesús, la gente se altera, se enoja, discute, se opone. Si una persona empieza a mencionar sobre metafísica, brujería o cualquier otra cosa, la gente presta atención y se interesa por escuchar esas barbaridades. Y hemos visto una oposición a la palabra, que la gente se enoja. Cualquier persona estaría abierta y ser tolerante ante cualquier ideología y perversidad, cualquier doctrina falsa, pero nomás menciona a Jesús o la Biblia y ya no hay tolerancia, se acabó la tolerancia, la gente se opone. ¿Por qué? Porque es el espíritu del mundo que la Biblia nos habla. Es muy importante entonces entender la relación que hay de Cristo con su palabra, porque lo vamos más adelante. ¿Por qué las Escrituras son el reflejo de la luz de Cristo? Porque Jesús ya lo había dicho, que son las Escrituras, dice, las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan en el capítulo 5? Jesús había dicho que es que las Escrituras dan testimonio acerca de mí. Por eso alumbra a Cristo. Por eso en 2 Corintios, capítulo 4, vimos que es el evangelio de la gloria de Cristo que Satanás quiere oscurecer, el entendimiento, para que no le resplandezca el evangelio. Y por eso es que nosotros como cristianos nos basamos en la Biblia, porque es precisamente el evangelio lo que Satanás va a querer que no llegue, porque es el medio por el que Cristo es dado a conocer. Y es el respaldo que tenemos para saber que ahí estamos seguros o estamos bajo los principios correctos establecidos por Jesús, puesto que es el evangelio que se anunció desde el primer siglo. Y es el problema al que caen muchas iglesias, porque ya cuando la iglesia se relaja y descuida la palabra, existe esa tendencia de salirse con programas de entretenimiento, eventos sensacionalistas, eventos hasta milagrosos que se han visto, que hacen milagros pero que no les predican el evangelio. ¿De qué sirve que las gentes sanen si no son salvas, si no se les predica el evangelio? Se hizo un estudio de todos los movimientos evangelistas que se hicieron en lo que fue la época del 2000, poquito para atrás, 1990 al 2000, todos esos movimientos que se hicieron evangelísticos, que no predicaron realmente la palabra de Dios, sino que se fueron al sensacionalismo, se fueron más a la música, más a llamar la atención en lugar de predicar la palabra. Menos del 5% de las personas permaneció en una iglesia. Menos del 5%. O sea que lo más probable es que ese 5%, sin esos eventos, de todos modos, era porque ya había sido alcanzada. ¿Se da cuenta? Entonces se puede correr el riesgo de desviar la atención de lo que es la palabra, porque la palabra de Dios debe ser enseñada, porque la palabra de Dios necesita ser aceptada, recibida, porque es la luz que va a disipar tu oscuridad. El hombre está bajo oscuridad, necesita la luz de Cristo, pero además estamos viendo que hay un opresor de las tinieblas que se va a oponer para que las personas no reciban la luz.
Conocer el Evangelio entonces es traer esa luz o que llegue esa luz a tu vida. En Colosenses 1:12 dice que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ahora nosotros pertenecemos al reino de Cristo y al habernos convertido a Jesús desde aquí, desde la tierra, somos embajadores de ese reino glorioso de Jesús. O sea, el reino está en nosotros y el reino se ha acercado y está en tu vida y tú eres un representante de ese reino de luz para vivir con las normas de la luz, con los principios de la luz, con la luz de Cristo. Cristo saciando nuestra hambre, Cristo saciando nuestra sed, Cristo siendo nuestra luz para salir de las tinieblas. Vean la necesidad de Jesús, hermanos, tan grande que nos está mostrando hasta aquí el libro de Juan. Por eso Satanás va a atacar la persona de Cristo, va a atacar que no se predique la palabra. Y termino con esto. Verso 13, después de decir que Jesús es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces Jesús le empieza a dar testimonio, para simplificar este pasaje, de que él daba testimonio de sí mismo y él decía, yo soy, sí, pero si tú concluyes todos esos pasajes hasta el verso 20, él habla de que el Padre es el que daba testimonio, o sea, no solo yo, y decía, yo doy testimonio de mí mismo, sí, pero no soy solo, mi Padre es el que da testimonio de mí. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Puesto que las profecías, ya el Padre, digamos así, nos habló acerca de quién sería el Mesías, quién sería el Salvador, quién sería esta roca, quién sería el Mesías, cómo nacería, que nacería de una virgen, que sería llamado Dios también, como dice Isaías 9:6, Isaías 14:7 también, como sería el Emmanuel, Dios con nosotros. Todas estas profecías que hablan acerca de Jesús, como hemos visto en este Evangelio de Juan, que Moisés habló de Jesús, los profetas hablaron de Jesús, el Padre habló de su Hijo. Entonces un respaldo tremendo que tenemos, que no tiene ningún otro líder. O sea, díganme ustedes qué otro líder ha tenido este respaldo, donde el mismo Dios, o sea, por medio de este testimonio profético, para empezar, no hay libro más profético que la Biblia. Todos los demás libros carecen, intentan a veces dar disque profecías, pero son profecías nulas, profecías que no tienen, que es más el porcentaje de no cumplimiento que de cumplimiento. Mientras que la palabra de Dios es perfecta, porque Dios nos habla y se cumplen las cosas. Y estamos justo en un ambiente, un escenario, donde estamos viendo el cumplimiento ya final de un resto de profecías que faltan, y que todos estamos viendo el escenario listo para que se cumplan, tal y como la Biblia lo ha predicho. Dios hablando, como nos habló acerca de su Hijo, como nos profetizó acerca de Jesús. Por eso esta fe está basada en el testimonio y la evidencia, en la razón de lo que es el testimonio escrito, histórico, arqueológico de la palabra de Dios, que nos demuestra con veracidad que no es una fe falsa, vacía, hueca, como los tipos de fe donde se basan en algo que no tiene sustento. Yo les decía que los que creen en Buda hay 600 años donde no hay un respaldo
de los escritos y no se puede reconstruir realmente qué dijo Buda y qué no dijo. Porque hay 600 años de vacío entre Buda y los primeros escritos. Hay un hueco ahí. Y eso entonces vuelve un mundo de fantasía, un mundo de mitos, leyendas que no se puede reconstruir. O sea, y ahí está la gente siguiendo a Buda. ¿Y qué tenemos a Jesús? Inmediatamente sus seguidores inmediatos, de primera mano, los que le vieron, los que estuvieron con él, o sea, nos dan testimonio y ahí están los escritos que hasta ahora tenemos como la palabra de Dios. Juan, por ejemplo, habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿verdad?, habiendo convivido con él, dice, vean ustedes lo que dice la carta de primera de Juan, lo que dice Lucas en Hechos y en el libro de Lucas, lo que dice Pedro, por ejemplo, acerca de la majestad de Cristo, de haber sido testigos oculares y quienes están narrando los hechos, así como todo el testimonio que hay. Entonces estamos hablando aquí en Juan 8, del 13 al 20, básicamente que hay un testimonio del Padre que ratifica al Hijo. Jesús no es ahorita hay muchos falsos cristos, pero ¿por qué sabemos que son locos y mentirosos? Porque ellos dicen sin cumplir nada, sin evidenciar nada, nada más porque lo dicen. Ahí está la gente que les cree. Y Jesús es alguien que dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, como va a declarar una serie de cosas que lo apuntan como el Mesías, sí, porque él tuvo el respaldo de los profetas, el respaldo del Padre, el respaldo de la Escritura, el respaldo de sus milagros, de sus hechos, su testimonio, su integridad y sobre todo su resurrección, hermanos. José Luis Miranda decía que era el Cristo y se murió de borracho. Por borracho se murió. ¿Y cuándo resucitó? ¿Ya no resucitó? Entonces la Biblia dice, habrá falsos cristos. Por eso estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, hermanos. Juan 8, 21 al 29 habla de que Jesús se va. Y les dice que ellos no estaban creyendo, pero que él se iba a ir. Dice el verso, para concluir todo este pasaje, del 21 al 30, usted lo va a leer en su casa, pero nos vamos a concentrar aquí en el verso 28 para concluir este pasaje, porque aquí se concluye. Jesús les dice que no creían en él, pero que cuando sea levantado, entonces van a poder creer. Dice, Jesús les dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, o sea, en este caso, cuando fue levantado en una cruz, que fue crucificado, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, cuando Cristo muere, cuando Cristo es resucitado, cuando Cristo culmina su obra ahí en la muerte y resurrección, fue el testimonio más grande, hermanos, porque su resurrección fue ahora sí que la evidencia más grande, hermanos, de que Él realmente es el Hijo de Dios, porque no ha habido ningún otro, así como Cristo en esa esencia de resurrección glorificada. Aunque muchos han resucitado por obra de Dios, Jesús en esa magnificencia glorificada, pues es el único en ese sentido que fue resucitado así, glorificado, y que promete a nosotros, los que creemos en Él, ser glorificados en su venida. ¿Qué significa glorificado? Pues recibir un cuerpo como el de Él,
un cuerpo celestial. Porque el que me envió conmigo está y no me deja solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, aún dando testimonio de todo esto, la gente creía. Y aquí nos vamos a detener en un pasaje que vamos a explicar la semana que sigue, muy importante, pero que quiero explicar brevemente y vamos a profundizar para la próxima semana, pero que no quiero mencionarlo porque es precisamente todo lo que estudiamos acerca de la luz de Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús hablando, la gente se convencía más y más. Entonces Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, y aquí vemos precisamente esto de la conexión de la luz con la palabra. O sea, cuando hablamos de la luz dijimos que Cristo es la luz y que el Evangelio, la Biblia, proyecta esa luz porque nos anuncia a Jesús. Por eso mediante el Evangelio recibimos la luz de Cristo, anunciamos a Cristo y nos llega esa luz a cada creyente. Y lo mismo parece para este pasaje, porque Jesús se relaciona con su palabra nuevamente. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, ve la relación de Cristo con su palabra, de cómo la Biblia es autoridad, porque la Biblia, ahí están contenidas las palabras de Jesús a través de los evangelios y de las cartas, de cómo los apóstoles anunciaron la palabra de Cristo y la aplicación de la Biblia, tanto del Antiguo como lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Y vemos entonces que todo esto que estuvimos hablando acerca de Jesús como la luz y el Evangelio como la transmisión de esa luz, es precisamente la importancia que aquí vemos en este pasaje, verso 31, de que tenemos que permanecer en su palabra si pretendemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Lo vamos a explicar para la próxima semana, pero no quise dejar de comentarlo, puesto que aquí vemos esa relación como simbiótica, así como una dependencia una cosa con la otra. Y te lo digo porque precisamente el error de las falsas doctrinas, el error de muchas que ha usado Satanás para desviar al mundo, es separar las palabras de Cristo de Cristo. Si tú las separas, tú puedes poner cualquier mensaje con Jesús, pero si tú identificas el mensaje de Jesús con la persona de Jesús, son inseparables, porque esa es como la forma en la que vamos a permanecer verdaderamente como discípulos de Jesús. Cualquier persona que no permanece en su palabra no se puede llamar discípulo de Jesús. Y les pongo un ejemplo para terminar. Ustedes saben cómo el catolicismo no tiene, la mayoría de las personas, un conocimiento serio de las Escrituras. ¿Cuántos los han constatado? Hay teólogos y hay personas que sí allá muy adentro. Sin embargo, el grueso de la población católica vive en un error muy tremendo y creen que como la iglesia, dicen ellos, es la más antigua, que ellos son la iglesia verdadera. Y precisamente, si ustedes ven aquí este pasaje, yo les pregunto, si son la iglesia verdadera, ¿no debería de haber permanecido en su palabra? ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia verdadera si no han permanecido? Y la iglesia verdadera, pues es la que permanece en su palabra, porque son sus verdaderos discípulos.
Entonces, eso es lo que nos constituye un verdadero discípulo de Jesús, permanecer en su palabra, en lo que Jesús ha establecido, en lo que tenemos como palabra de Dios. Y ahí está la gente peleando por una religión y discutiendo por una religión y creyendo que es su religión y que porque es la más antigua, cuando no se dan cuenta que la raíz y la razón de todo es mismo Jesús. Que si no tienes a Jesús como la luz, ¿de qué te sirve cualquier religión que creas que es la verdadera? O sea, si no tienes a la persona de Jesús como el agua de vida, como el pan, como todo lo que Jesús representa, la salvación, el Señor y Dios, como dice la Escritura, que estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan, si no se reconoce al Hijo y no se le da la gloria, como acabamos de ver en los capítulos anteriores, o sea, ¿cómo entonces se habla de una iglesia verdadera? Si para ser iglesia, precisamente si el pecado más grande de la iglesia católica es que cambió las tradiciones por la palabra de Dios. Y así la gente, ¿cómo iba a permanecer en la palabra? Y todavía la gente sigue en tradiciones, aunque ahora reconoce la Biblia, pero siguen en tradiciones. Pero la intención de todo esto es que nosotros entendamos que nosotros sí debemos de permanecer en la palabra. Al conocer a Jesús, sí debemos de mantenernos en su verdad, en sus principios. Sí debemos de marcar la diferencia y sí tiene que haber una diferencia grande en tu testimonio, en tu forma de vivir, de hablar y de pensar con respecto a que estás en Cristo Jesús, a que la luz ha llegado a tu vida, a que la palabra de Dios ha llegado a tu vida. Y de eso se trata el Evangelio. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, personas que han sido liberados del dominio del diablo, del dominio de la oscuridad, del dominio de la maldad, de la perversidad, que hemos sido libres por la gracia de Jesús, por el poder de Cristo, por la luz de Cristo. Permanezcamos en su palabra. Vamos a ponernos de pie. Oremos y estamos despedidos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, es la luz que ha venido a nuestras vidas, a nuestros corazones. Alumbra, Señor, alumbra intensamente, Señor, con esa luz poderosa de tu palabra, de tu evangelio que nos viniste a dar, Señor. Es precisamente lo que tú hiciste, tu obra y tu palabra, lo que nos alumbró y nos alumbra para ser guardados de este mundo tan oscuro, tan malvado, del que ahora tú nos libras, Señor, y nos haces pertenecer a este reino glorioso, en este reino, Señor, donde tú tienes preparada una ciudad para nosotros, una ciudad de la cual no somos dignos, Señor, porque somos o fuimos como aquella mujer adúltera que fue encontrada en el mismo pecado, pero que tú tuviste misericordia, Señor, y nos mostraste tu salvación, tu luz, que alumbraste nuestros corazones para arrepentirnos, para volvernos y andar en esa luz de tu amor, de tu gracia, en ese perdón que tú nos ofreciste, Señor. Y vemos en estos pasajes tu misericordia, tu favor, tu obra, tu evangelio. Te damos la gloria, Señor. Tú eres la luz que reconocemos y que ha llegado a nosotros. Alumbra, Señor, en este momento. Trae liberación a la vida de mis hermanos. Trae, Señor, esa verdadera bendición que es ser libre de esta perversa generación. Trae ese alumbramiento a sus corazones para que sea tu espíritu redarguyendo de pecado. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, para que sean
seamos libres, Señor, y manifestemos esa luz gloriosa, ese evangelio, Señor, que ha llegado a nosotros, que por lo cual ahora nosotros también somos luz, porque ahora podemos expresar esa luz, Señor, con hechos, con palabras, con testimonio, a través de todo nuestro vivir, que podamos reflejar esa luz gloriosa, Señor, de tu evangelio. Bendito seas, la luz de Cristo, la vida de Jesús que ha llegado a nosotros. Te amamos, te adoramos, Señor. Estamos aquí con calorcito, Señor, pero contentos de que estés con nosotros, de que nos hayas alumbrado, de que nos hayas alcanzado. Ayúdanos a expresar esta luz, Señor, expresarte a ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Trae contentamiento, trae gozo, Señor, trae alegría, trae júbilo, Señor, a sus corazones. Gracias te doy en el nombre